debido a que el proyecto ya no tiene forma y simplemente van a ser cuántas mecánicas vamos incorporando simplemente ahí aleatoriamente. Entonces vamos a crear un primer, digamos que juego cinemático de Backrooms, aprovechando que irónicamente se ha vuelto a colocar de moda. Entonces, aprovechando que ya tenemos el personaje, entonces vamos a comenzar con algo muy fácil de hacer, que sería esto, lo de los backrooms. Entonces, lo primero que hacemos es buscar referencias. Igual Backroom se construye solamente con cubos. Y ya por acá tengo la textura que vamos a usar como base. Entonces Blender lo vamos a usar para modelar y para modelar todo el entorno, ya que necesitamos realizar un bake, ya que como necesito que esto funcione en la mayoría de veces que les dé por probarlo y jugarlo, entonces hay que realizar una gran optimización. Una de ellas es desactivar por completo el sistema de Lumen. Entonces por eso es que voy a usar a Blender para el modelado y quemar toda la iluminación. Ya que cuando tú apagas Lumen, simplemente el rendimiento en Unreal Engine se dispara hasta las nubes. Entonces algo que hago es, bueno, copiemos acá la ruta y usemos eso simplemente para crear la base del background y luego hacemos el personaje jugable. Entonces abriría, por ejemplo, Blender. Y si notamos bien, la estructura es sencilla. Entonces primero podremos arrancar con lo que es el suelo y el techo. Y luego a partir de ahí simplemente ya estas estructuras repetitivas que serían los muros. Agregando de una vez lo del material y haciendo de que sea así un material que podamos controlar el tile, por así decirlo. Y vamos a controlar los V para poder quemar la iluminación fácilmente sobre ese objeto. Entonces, cuando nosotros abrimos, ya tenemos acá todo. Lo ideal es que crees una referencia. Entonces, yo Shift más A, bueno, como todavía no tengo activado lo del cuerpo, entonces diríamos en Edit Preference y buscarías el complemento del Rigify. Entonces, acá el Rigify te va a proporcionar unos esqueletos bases, que entre esos hay animales y humanos. Entonces, si yo presiono Shift más A, observa que en Armor Suite aparece una nueva opción. Entonces, en este caso, yo necesitaría el humano. Entonces, como tiene el mismo tamaño que el MetaHuman, entonces ya tenemos un tamaño base para nosotros comenzar a trabajar. Entonces, si tú presionaras Shift más A, observa que ya se nos crea un plano y podríamos pensar un escenario para jugar más o menos de este tamaño. Entonces, si tú observas bien, normalmente en esos pisos el suelo suele ser algo como muy estilo tapete. Entonces vamos a crear lo que es un tapete. Entonces yo simplemente buscaré acá en Ambient CG y en este caso buscaríamos en Environments y por acá buscaría acá perdón, en Surfaces y buscaríamos por acá un tapete. Hago clic en Flow y entonces acá vemos distintas opciones. Entonces podríamos utilizar este, aunque si vemos uno más amarillo, mejor aún. Aunque igual como la iluminación es tan amarillenta, de todas formas va a ayudar. Bueno, aunque esté así con esos bordes rasgados, igual tampoco me desagrada. Entonces podríamos escoger entre ese o este, que es el que más se suele ver. Y como es un juego que necesitamos que sea optimizado, entonces podríamos bajarlo en 2K. Entonces lo bajo y lo pego dentro de la carpeta que vamos a usar para los modelos. Entonces lo que significa que tendríamos que guardar y simplemente llamémoslo background 1. Entonces, como dice, es el que va a iniciar todo. Entonces necesitamos activar también el complemento de Render para construir el material de forma hiperrealista. Entonces en Preference activaríamos este nodo llamado Node Render. Entonces eso nos va a permitir crear materiales mucho más rápido. Entonces, ahora sí podremos ir a esta parte
Y como es simplemente un plano, le decimos clic en New, lo llamamos así piso, porque solamente va a haber un solo piso. Entonces por cada muro vamos a hacer un bake. Entonces ya que lo tenemos acá en Shading, ya que hemos activado ese nodo, entonces dejándolo acá presionado, presionaríamos Control Shift T. Y en este caso, bueno, se me olvidó descomprimir la textura. Entonces diríamos clic derecho, WinRAR, extraer ficheros. Sí, traigamos los ficheros. Y ahora sí, de nuevo, presionaremos acá Control Shift T. Buscaríamos el Carpet y seleccionaríamos solamente las texturas. Y observa que ahora se nos ha aplicado. Ahora, como necesitamos que se repita, entonces acá colocaríamos un valor, por ejemplo, de 10 y acá de 10 para que se repita 10 y 10. Incluso podría ser un poco más. Coloquemos por ahí un 15. Coloquemos acá un 15. Vamos a hacer clic en esta parte. Luego nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el motor de Eevee por el de Cycles para que se nos vea mejor. En el mundo vamos a colocar un color casi tirado al blanco. Y ahora de nuevo, volviendo a Cycles, le decimos que va a ser por GPU. Y de una vez, como esto va a ser un bake, entonces le vamos a colocar 300, 300 y el denoise. Entonces observa que ahora ya hemos creado por lo menos la base para el suelo. Entonces de esa misma base del suelo podríamos sacar el techo. Pero como para que no se nos haga tan largo este video, porque lo vamos a distribuir en varios videos, entonces en el próximo video nosotros vamos a crear el techo. Muy bien, hasta aquí este video. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto.